Filipenses capítulo 4, verso 11 es nuestro texto base. Dice la palabra de Dios: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dios Todopoderoso, te pido una vez más que nos concedas, Señor, de tu sabiduría, de tu iluminación hacia nuestros corazones. Tú eres quien nos adiestra en la batalla de la fe. Es tu palabra quien alumbra nuestro camino para no tropezar, para no caer. Es tu palabra, Señor, quien nos ayuda a no errar el blanco, a no pecar. Señor, permite que tu palabra ilumine, Señor, nuestro entendimiento. Instruya, Señor, nuestras vidas. Haz de nosotros, Padre, de tu pueblo, de tu iglesia, buenos oidores de tu palabra para ser buenos hacedores de ella, Padre. Te lo pedimos, te lo imploramos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Cómo obtener la joya rara del contentamiento? Ya hemos visto que el contentamiento cristiano es algo muy valioso y algo muy indispensable para la vida de cualquier cristiano. Ya hemos visto que el contentamiento es algo que necesita ser aprendido. Dice el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme. Y en esta primera parte que ya hemos estudiado, lo que vimos fue la naturaleza del contentamiento. Vimos que el contentamiento es algo que no se va a dar de la noche a la mañana, sino que el contentamiento es algo que se tiene que aprender de una manera muy difícil y que hay que perseverar en ese conocimiento del contentamiento. Vimos que el contentamiento verdadero no es algo intrínseco a la regeneración. No llega de manera espontánea al momento de venir a Cristo. No, es algo que se tiene que trabajar arduamente. Vimos que este contentamiento es algo que se alcanza a través de las muchas pruebas y la disposición interna del corazón del cristiano. Es algo difícil de obtener, pero no es algo inalcanzable. Al considerar la naturaleza del contentamiento y vimos sus características, quizás algunos pudieron pensar: oh, qué cosa tan difícil llegar a obtener ese tipo de contentamiento, el que Dios demanda, el que Dios quiere, el que Pablo muestra, aquello que Pablo alcanzó. Qué difícil. Sí, hermanos, pero ahora vamos a ver que el contentamiento, aunque es difícil, no es algo inalcanzable. Riley decía: todo el mundo se cree apto para dar buenos consejos a sus vecinos. Todo el mundo se cree apto para decirle a los demás lo que deben de hacer exactamente. Pero qué difícil es el hacer. Qué difícil es el lograr. Cualquiera puede hablar acerca del contentamiento y quizás ahora usted ya pueda ser un experto acerca de decirle a los demás qué es el verdadero contentamiento. Es fácil hablar, pero qué difícil es el hacer. Es fácil hablar del contentamiento cuando gozamos de buena salud y de prosperidad, pero estar contento, el hacer, es lo complicado. El estar contento en medio de la pobreza, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas, cuando estamos atravesando una pérdida muy sensible.
El estar contentos en esas situaciones es algo que muy pocos pueden alcanzar. Pues después de haber aprendido lo que es el contentamiento, hoy vamos a iniciar a aprender cómo obtener la joya rara. Ya vimos qué es, ahora es cómo yo obtengo ese contentamiento. Vamos a iniciar el día de hoy, vamos a exponer 3 afirmaciones acerca de cómo se logra alcanzar el contentamiento. Para ello quiero que abramos un texto que vamos a meditar durante esta tarde. Hebreos capítulo 13, verso 5. Hebreos capítulo 13, verso 5. ¿Cómo podemos hacer llegar a nuestras vidas ese tipo de contentamiento que agrada a Dios? Ese tipo de contentamiento que es útil. Bueno, dice la Escritura, Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Repetimos el pasaje: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. El contentamiento, hermanos, llega mediante la disminución y no mediante la adición. Eso es lo primero. Este es el primer secreto acerca de cómo obtener el contentamiento que tenía Pablo. El contentamiento no viene tanto por añadir cosas a nuestras vidas, tanto como haciendo disminuir los deseos de mi corazón. No es tanto añadiendo lo que yo quiero tener, sino lo contrario, disminuyendo mis propios deseos. Este es el secreto para poder alcanzar el contentamiento cristiano. Esto es el primer consejo. Tenemos que lograr descender nuestros deseos, nuestras expectativas al nivel en que se encuentra en ese momento nuestra condición. Dice nuestro pasaje: contentos con lo que tenéis ahora. La exhortación, lo que se demanda, lo que se pide, y no se pediría si no fuese algo alcanzable, es que estemos contentos con lo que tenemos ahora. Ahora, ¿cómo se puede lograr esto si pensamos que solo podríamos llegar a ese contentamiento con aquellas cosas que todavía no tenemos? ¿Cómo podríamos cumplir esta palabra si pensamos que solamente estaremos satisfechos cuando aquellas cosas que deseamos lleguen a nuestra vida? Entonces ninguno de nosotros pudiese obedecer este mandamiento. Contentos con lo que tenéis ahora. Para estar contentos con lo que tenemos ahora, tenemos que igualar el estado de nuestra condición con los deseos de nuestro corazón. Así es que no es añadiendo, sino disminuyendo. Espero que estemos entendiendo esto. El único camino correcto para alcanzar el contentamiento es a través de la disminución de nuestros deseos. Ahora, yo sé que esto es algo muy chocante con la idea que tiene este mundo. Aquellos que
andamos alrededor de los 40, vivimos en un tiempo donde se nos impulsó a nuestra generación a ser innovadores, productivos, a emprender. A nosotros nos tocó el primer surgimiento de esos líderes motivadores que escribieron libros. Los de más edad pudieran recordar a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, en inglés John Maxwell, motivadores que salieron a empujar a esta generación a obtener, a alcanzar, a salir de la mediocridad. Bueno, nosotros crecimos con esas enseñanzas y son las enseñanzas del mundo, pero esas enseñanzas que nosotros tenemos bien arraigadas son contrarias a lo que la palabra de Dios nos demanda. Contentos con lo que tenéis ahora. Llegarás a ser feliz cuando tú piensas, yo llegaré a ser feliz cuando logre mi meta, cuando logre mi sueño, no antes. Pero la Escritura dice que el cristiano puede estar satisfecho con lo que tiene en cualquier momento, en este momento. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Avaricia. El mundo no tiene esa habilidad para responder a la palabra de Dios. Su manera de vivir es totalmente diferente a lo que Dios demanda. El hombre carnal, el corazón carnal va en pos de sus deseos, en pos de aquello que sueña, que desea obtener y que aún no tiene. El hombre carnal piensa que cuando lo obtenga será más feliz, estará satisfecho, pero no. El hombre cristiano, el hombre de Dios, vive sin avaricia, contento con lo que tiene ahora. Y puede decir como el apóstol Pablo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué decía eso el apóstol Pablo? Porque vivía sin avaricia. No pensaba en aumentar lo que tenía, sino que él vivió una vida como hijo de Dios, sujeto a la palabra de Dios, disminuyendo su corazón, ajustando su corazón a la condición que Dios le tenía preparado en ese momento. Y por eso podía decir siempre que estaba conforme. Pero el mundo dice otra cosa. Tú te mereces. Tú te mereces esto, tú te mereces aquello. Pero cuando pasas un momento de escasez, de pobreza, tienes ese chip adentro, esa programación adentro, y entonces dices, yo no me merezco estar en esta situación, yo merezco estar en una mejor posición, yo no me merezco esta escasez, así es que voy a ser resiliente y voy a atravesar y voy a salir de ella. Yo no me merezco estar enfermo. Y llenas tu mente de dudas, de temores, del por qué estás en esa situación, porque según tú no te mereces estar en esa situación. Tú te mereces todo, según el hombre carnal, se merece todo lo que quiera él obtener. Sueña lo que quieras, te lo mereces. Ponte una meta y créela porque te la mereces. Lucha por ella porque te la mereces. El mundo y el corazón carnal siempre están en búsqueda
de lo que no tienen. El mundo siempre está tratando de escapar de su situación actual, sea cual sea el nivel de su condición aquí, o su condición esté aquí, o esté aquí. El hombre carnal siempre está buscando otra condición. Nunca está satisfecho. Tiene a su esposa y pone sus ojos en otra. Tiene su trabajo y se queja del trabajo, quiere otro. Sea cual sea su condición, siempre quiere más, siempre quiere otra condición, siempre desea otra. Ve la de su vecino y dice: yo no quiero mi condición, yo quiero la condición de él. Piensa que añadiendo cosas, que aumentando su condición, él va a estar satisfecho, pero ese no es el camino correcto. No existe una condición tan grande como el tamaño de su codicia. No existe para el hombre carnal y mundano, nunca va a existir una condición del tamaño de la avaricia de su corazón. Y siempre está en búsqueda de más. Pero el camino hacia el contentamiento cristiano no es añadiendo, sino más bien disminuyendo los deseos del corazón, ajustando nuestros deseos a la condición que Dios ha preparado para nosotros. El hombre carnal dice: tengo buenas posesiones, sí, es verdad. Pero si tan solo pudiera añadir esta posición, esta otra cosa, entonces sería yo feliz. El hombre carnal dice: he perdido mis posesiones. Ay, se lamenta y no está contento y piensa: si tan solo se me restauraran mis posesiones, o si tan solo se me diera un poquito de lo que perdí, entonces estaría contento. Pero el contentamiento no viene de esa manera. Estén contentos con lo que tenéis ahora. Voz de Dios, decía el salmista, ¿verdad? Potente como un trueno que sacuda nuestros corazones. Miremos el ejemplo de aquellos que pensaron que añadiendo estarían mejor. Hay ejemplos en la Escritura que nos sirven a nosotros para no cometer esos mismos errores. ¿Qué pasó con aquellos ángeles que cayeron? Lo tenían todo. Estaban en la morada celestial, tenían la presencia de Dios, tenían el favor de Dios, pero no estuvieron satisfechos. Adán y Eva, nuestros primeros padres, vivían en el jardín del Edén. Lo poseían todo, podían echar mano de todo libremente. Pero no tuvieron contentamiento. Desearon la única cosa que no tenían. Pensaron que añadiendo esa única cosa entonces estarían mejor. Y estuvieron mejor. Los ángeles que desearon una mejor condición, ¿estuvieron mejor? No. Adán y Eva, cuando desearon una condición diferente, una condición mejor, y añadieron eso a sus vidas, ¿mejoraron? No, porque ese no es el camino correcto.
no es añadiendo, es disminuyendo, ajustando nuestro corazón a la voluntad de Dios, a la situación en la que Dios nos ha puesto. Acab tenía su trono, tenía todo un reino, pero mientras el viñedo de Nabot no fuera suyo, el rey estaba inconforme. Tenía todo un reino y miró un viñedo de uno de sus súbditos y no era feliz, porque él decía: no, aunque lo tengo todo, me hace falta eso. ¿Mejoró su condición? No. Amán era el favorito del rey de Persia, el consentido del rey de Persia. Pero mientras Mardoqueo estuviera sentado a la puerta del palacio, él no estaba contento. Y pensó que deshaciéndose de Mardoqueo, haciéndose lo que él quería, entonces iba a estar feliz. ¿Estuvo mejor? No es añadiendo, es disminuyendo nuestro corazón. El hombre por naturaleza, desde que nace, parece que tiene la consigna de siempre estar diciendo: quiero más, quiero más, quiero más. Parece que esa es la consigna de todos los hijos de Adán. Los niños, desde que están pequeñitos, aprenden a decir: más, dame, más, quiero. Antes de dar gracias, de aprender a decir gracias, primero aprenden a reclamar lo que quieren, lo que desean, mucho antes de manifestar satisfacción y gratitud. Esa es la evidencia de la condición pecaminosa en la que nacemos todos los seres humanos, de los corazones no regenerados. El impulso a querer tener más, escapar de la condición en la que estamos. Pero el cristiano, hermanos, es diferente. Los hijos de Dios son diferentes. A los hijos de Dios se les ha dado una gracia especial para ser enseñados y escapar del laberinto de la insatisfacción. Los cristianos tenemos una gracia de Dios. Se nos ha dado una forma distinta de contentarnos. Ya no vamos a buscar el contentamiento de esa manera, porque Dios nos ha dado una gracia especial. ¿Cuál es esa gracia? El poder ajustar nuestro corazón a la voluntad de Dios, a la situación que Dios en su voluntad nos ha dado. El hombre carnal no puede, pero el cristiano sí puede ajustar su corazón a la situación en la que esté. Pablo estaba en la cárcel. Pero él tenía su corazón ajustado a esa situación y decía: lo tengo todo, estoy bien, no me hace falta nada, estoy satisfecho, estoy pleno. ¿Quién podría estar pleno en una prisión? Bueno, los hijos de Dios. Los hijos de Dios. A ellos se les da la gracia de amoldar su corazón a la forma de su condición, disminuir los deseos de su corazón. Porque escuche lo que le voy a decir: Dios no amolda la condición del cristiano a sus deseos. Y regularmente en las oraciones es lo que pedimos, que Dios cambie nuestra situación y que esa situación tome la forma que nosotros deseamos que tenga.
que mi vida sea como yo quiero que sea. Quiero estar sin esta enfermedad. Quiero estar sin este problema. Y pedimos que Dios quite ese problema, que Dios cambie, ajuste esa condición a los deseos de mi corazón. Pero escuche, hermanos, con muchísima regularidad Dios no hace eso. Lo que Dios hace es moldear, transformar, cambiar tu corazón al nivel de tu situación para que estés contento y satisfecho. Que Dios está más interesado en que tú seas más semejante a Cristo antes que cambiar o quitarte tu adversidad. Y la forma de hacernos parecer a Cristo no es aumentándonos, sino quitándonos. Lo que Dios amolda lo que Dios quiere amoldar es nuestro corazón, muchísimo más que nuestra condición. La condición de algunos hombres es que tienen un corazón sumamente amplio, muchos deseos, muchos sueños, y una condición muy pequeña. Ahí está el problema. Tienen sueños grandes, tienen una mejor perspectiva de vida, muchísimo más diferente que la que tenía. Y a todos nos pasa. Vemos a nuestros hermanos y nos dicen, ustedes tienen y yo no tengo. Pero hermanos, cuidado con esta falta de paridad entre estas dos cosas. Cuando se tiene muchos deseos, muchos sueños, muchas expectativas de cómo debe de ser nuestra vida, y cuando nuestra vida no está cerca de eso, ¿qué da como resultado? Insatisfacción. Falta de contentamiento. Nunca puede este tipo de personas tener contentamiento porque sus deseos son tan grandes y su condición es tan pequeña. Se enfrentan a la realidad de que lo que quieren quizás nunca será posible y pasa toda su vida insatisfechos porque su condición es tan grande, sus deseos son tan grandes y su realidad es tan pequeña. Pero los cristianos tienen, hermanos, no son este tipo de hombres. Los cristianos tienen la gracia de la disminución, de poder hacer que su corazón, sus deseos se vuelvan pequeños hasta llegar al tamaño de su condición. Los cristianos pueden alcanzar esa uniformidad entre estas dos cosas. Los cristianos son como Cristo, pues, y pueden decir como Cristo dijo. Los cristianos pueden decir, si es posible, Dios, cambia mi condición, porque es dolorosa y se vale decirlo, se vale acercarse a Dios con humildad y decirle, si es posible, cambia mi condición, eleva mi condición, sácame de aquí, de esta situación difícil. Pero eso no es lo más importante. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Reduce. ¿Qué hizo Jesús? Redujo sus deseos a su situación. Ahí estaba la cruz. Y entonces el Señor, nuestro Dios, le fortaleció para cumplir los propósitos que Él tenía.
El cristiano puede decir eso mismo: si es posible, cambia mi condición, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú puedes reducir los deseos de tu corazón que se ajusten a tu circunstancia y estar feliz, estar contento, estar satisfecho. No intentando escapar, no intentando huir de tu situación actual y buscar otra. Los cristianos pueden decir: yo estaré contento con hacer tu voluntad. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Esto del contentamiento es algo, como decíamos al principio, tan vital, tan necesario para el cristiano. Tenemos que aprender a que no vamos a estar contentos si estamos esperando tener las cosas que no poseemos. Si estamos esperando ser felices con las cosas que otros tienen. Amolda, querido hermano, tu corazón a tu condición actual y serás feliz. Y estarás edificando tu casa sobre la roca. Ajusta tu corazón. Amolda tu corazón a la voluntad que Dios de ti tiene para ti. Y serás verdaderamente rico. Un hombre dijo: rico es el hombre que no quiere nada aparte de lo que ya posee. Lo satisfecho, la riqueza es poseerlo todo, pero no se trata de cantidades o de cosas, se trata de la satisfacción de los deseos. ¿No se ha dado cuenta que usted puede ir a un campo, ir a la sierra, ir a Yécora, a la mesa del campanero, y hay gente que vive ahí bien a gusto? No tienen las grandes comodidades, ahí no hay internet, ahí pasan los años, ahí nacen, ahí mueren, ahí están. No tienen vajillas de porcelana, no tienen microondas, no tienen mini split, no tienen pisos como estos. Y la gente vive mucho más años porque están tranquilos, están satisfechos. El abuelo de mi hermano. Porque rico no es el que tiene más cantidad de cosas, sino rico es aquel que no siente esa necesidad de poseer más porque está satisfecho. Esa es la verdadera riqueza. Entonces el apóstol Pablo era verdaderamente rico. Él dijo en el capítulo 4, verso 12 de esta misma carta: sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre. ¿Puedo tener la panza llena? ¿O me pueden estar rugiendo las tripas? Así para tener en abundancia. Puedo tener mucha cantidad de cosas, pero también sé padecer necesidad. Sé vivir, cualquiera que sea mi situación, sé vivir. ¿Cuál era el secreto? El equilibrio entre sus deseos y lo que Dios había dispuesto para él en ese momento. Así es que si tenía mucho, gloria a Dios, qué bueno, daba gracias a Dios. Y si tenía poco, en cantidades, él no lo sentía, porque él estaba lleno, siempre estaba lleno. Hermanos, ese es el secreto del contentamiento. No es añadiendo, sino ajustando nuestros deseos a la condición que Dios nos tenga en determinado momento. Hay que adecuar el corazón.
No buscar cambiar la situación, ajustar nuestro corazón, apretar, disminuir, achicar nuestro corazón. Hay que mantenerse con esos deseos humildes, bajos. Hay que cuidarnos de la codicia, de la ambición. Eso es carnal, eso es terrenal, eso es del mundo. Hay que ser humildes, pequeños. Solamente los que son humildes y pequeños pueden estar verdaderamente agradecidos. Así es que aprendamos lo mismo que aprendió Pablo, hermano. Que Dios se complace no solamente en reducir nuestra condición, porque viene el problema, viene la adversidad y tú entiendes en tu razonamiento, como miramos la clase pasada, entiendes, en tu juicio entiendes, esta es la voluntad de Dios. ¿Lo entiendes? Dios se agrada en esto que estoy pasando, en esta cárcel, en esta enfermedad, en esta persecución. Pablo entendía que esa cárcel era la voluntad de Dios, que ese desprecio, que esa hambre, que esos azotes eran la voluntad de Dios. Y que Dios se complacía en eso, pero Pablo también sabía que Dios se agradaba y se complacía no solamente en tenerlo ahí abajo, sino que Dios también se agradaba en humillar su corazón. ¿De qué serviría que Dios hubiese metido a Pablo a la cárcel si no le daba la gracia de la humildad, del quebrantamiento de corazón, el sentirse contento? ¿Cómo iba a estar Pablo ahí? Dios no se iba a agradar de eso. Pero Dios le da a los cristianos esa gracia, no solamente de tenerlos en una condición baja, sino también de quebrantar sus corazones. Quebrantar sus corazones, ajustarlos a esa situación. Entonces, hermanos, meditemos en que Dios no está tan interesado en restaurar lo que has perdido o darte lo que no tienes, sino que Dios está interesado en amoldar tu corazón a esa condición de la que queremos a veces escapar. Tú puedes, como cristiano, puedes tener tus deseos totalmente satisfechos. Recuerda estas 4 palabras. ¿Cómo puedes tener tus deseos satisfechos? Recuerda estas 4 palabras. Valorando. Valorando lo poco que crees que tienes. Valorando. Disfrutando. Disfrutando de lo que tienes. Tercero, enfocándote, poniendo tus ojos en las gracias, en los regalos que posees ahorita ya. No enfocándote en los regalos, en las gracias que otros tienen o que otros han alcanzado. No, enfócate en lo que Dios ya te ha dado. Valorando, disfrutando, enfocándote y creyendo que tu condición, aunque sea muy estrecha, es la mejor condición para ti. Esa es la mejor condición en la que puedes estar. Bueno, segundo, hermanos, el contentamiento no viene quitando la carga, sino añadiendo otra carga. Es otra aparente contradicción. Porque creemos que no hay forma de estar contentos al menos que Dios me quite esta aflicción. Si Dios me quitara esta carga, entonces yo estaría satisfecho. Pero esto es un engaño.
El contentamiento, por otra parte, viene añadiendo otra carga a tu vida. ¿Cuál es esa carga que debes añadir a tu vida? Es la carga de tu pecado. Pastor, pero mi situación no es bastante difícil como para también estar añadiendo la carga del pecado. ¿Tú piensas que quitándote la carga de tu situación difícil, ese es el camino? No, amigo mío. Añade a tu condición la carga del pecado y verás cómo sientes que tu vida se hace más ligera. Cuanto más pesada sea la carga del pecado en tu corazón, más ligera va a ser la carga de tu aflicción. Parece algo extraño, pero es algo eficaz. Mire, el hombre carnal piensa que va a obtener alivio añadiendo alegría, añadiendo gozo a su vida, añadiendo esas cosas, añadiendo diversión. La palabra diversión en el latín viene de una palabra del latín que significa el proceso de desviar, de salir, de escapar, vivir una vida más divertida. Entonces estaré más contento, más satisfecho. La palabra diversión significa acción hacia la parte exterior, o sea, salir. Pero ese tipo de acciones en el hombre carnal no trae una satisfacción verdadera. Se está engañando. La carga va a volver a su vida. Se quita un poquito a veces la carga, distrayéndose con los deportes, distrayéndose con los amigos, haciendo nuevas relaciones. Son distracciones. Piensa que saliendo, que hacia afuera va a lograrlo, quitar esa carga. Pero el contentamiento no es hacer una acción hacia afuera, hermanos. El contentamiento es hacer una acción hacia adentro, examinando tu corazón. ¿Deseas que tu carga sea ligera? Añade la carga de tu pecado. Apártate a solas, examina tu corazón, carga tu alma con tu pecado, póstrate y examina todos aquellos abusos que has cometido. Si estás en pobreza, lamentate por el mal uso que hiciste de tus bienes cuando los tuviste. No se trata de escapar, de ir hacia afuera, de liberarte de cargas, no. Ve hacia adentro. La solución no está afuera, está dentro de tu corazón. Debes buscar en tu corazón, cargar tu corazón, reconocer el mal uso que has hecho de tus bienes. Si el asunto es la pobreza, si el asunto es la enfermedad, reconoce los abusos que le has hecho a tu cuerpo. Lamentate por haber desperdiciado los momentos de salud en cosas vanas cuando te sentías bien. ¿Qué hacías cuando te sentías bien? Lamentate. Carga tu corazón con tu pecado. Apártate a solas y llora el mal uso de las misericordias que tenías y que ahora no tienes. Acepta que actuaste como oveja descarriada. Admite que viviste descuidadamente. Si haces esto, cuando te levantes de ese lugar, de ese momento de oración, tu carga será más ligera. Vamos a estar satisfechos como el hijo pródigo cuando volvió, ¿recuerdan? El hijo pródigo volvió después de haber hecho mal uso de los bienes que se le había dado, volvió y él estuvo satisfecho, él estaba satisfecho si se le daba solamente lo necesario. Aquel joven codicioso, lleno de avaricia, que quería salir, divertirse, pensando que la vida mejor estaba allá en el mundo, experimentó
el fracaso de ese sistema, Dios le concedió la gracia del arrepentimiento y volvió lamentándose, cargando su corazón del pecado que había cometido, y cuando volvió, él estaba satisfecho si tan solo se le diera lo sumamente necesario. Yo estaría feliz si tan solo me recibes como uno de tus siervos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquel que tenía las expectativas, sus deseos bien altos, Dios ajustó su corazón a su condición, estableció ese equilibrio, y él dijo: si yo soy un siervo, yo sería feliz. Encontró la verdadera riqueza. Así es que no es añadiendo, sino disminuyendo el corazón. Segundo, no es intentando quitarme mi carga, sino cargando mi vida, mi corazón de mi propio pecado para experimentar la libertad. Entonces, si Dios ha quebrantado tu vida, querido hermano, si Dios ha quebrantado tus bienes, si Dios ha quebrantado tu salud, si Dios ha quebrantado tus relaciones, el secreto no es restaurar esas cosas, el secreto es: falta quebrantar algo. Falta quebrantar tu corazón. No es restaurando esas cosas que Dios quebrantó, sino quebrantando una cosa más, rompiendo tu corazón. Y entonces experimentarás el verdadero contentamiento. Debemos de buscar a Dios, hermanos, para que Dios quebrante nuestro corazón. Bienes quebrantados, con un corazón intacto, va a resultar en un corazón endurecido. Bienes quebrantados, una condición quebrantada con un corazón quebrantado, va a dar como resultado un corazón contento. ¿Escuchó? Esta es la forma de Dios. Cada quien decide si vive conforme a la palabra de Dios o conforme a lo que se cree o se piensa. Tenemos que quebrantar nuestro corazón hasta que podamos decir lo que decía el salmista: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú, bienhechor mío, enséñame tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado. Quebranta, Dios, nuestros corazones hasta que podamos decir con verdad estas mismas palabras. Tercero, hermanos, y último, el contentamiento viene convirtiendo la aflicción. Si Dios nos prometió a cada uno de nosotros, los cristianos, que tendríamos aflicciones en este mundo, también Dios nos ha provisto de esa gracia para hacer algo con esa aflicción presente. El contentamiento cristiano no vendrá hasta que la aflicción sufra una transformación. Porque fíjese, dice la Biblia: contentos con lo que tenéis ahora. Pero si lo que tengo ahora es una aflicción, lo que Dios me quiere hacer es que yo disfrute del dolor, que sea un masoquista, que yo disfrute de la pobreza, que yo disfrute
y sienta placer con el dolor de esta enfermedad. ¿Eso es lo que Dios quiere? Contentos cualquiera que sea mi situación, dice el otro texto. Pero si mi situación es aflicción, ¿debo sentir placer por mi aflicción? No somos masoquistas. Dios no quiere que sintamos placer por el dolor, por la aflicción. Para ello Dios nos da una gracia, un poder, para que esa aflicción presente sufra una transformación. Dios nos da la gracia para que el gusano de la horrible aflicción se convierta en una bella y hermosa mariposa. Transformación, metamorfosis. El cristiano tiene el poder para cambiar la aflicción en algo que pueda él deleitarse, gozarse, alegrarse, sentirse satisfecho y pleno. Pablo hizo de ese lugar, de esa cárcel en la que estaba, hizo de esos barrotes, de esa guardia, un lugar de deleite. Predicó la palabra y predicaba donde estaba. Y él miraba. Y eso que aparentemente era una aflicción, se transformó, sufrió una metamorfosis y cambió en algo que él podía disfrutar y alegrarse por ello. Dios nos da el poder para convertir los momentos de escasez, los momentos de pobreza en riquezas espirituales. Dios nos da el poder de poder cambiar la enfermedad dolorosa, que es como un gusano que carcome, que lastima, que duele. Dios nos da el poder para que esa enfermedad se convierta en una mariposa y hacer que la enfermedad se convierta en un beneficio espiritual para nuestras vidas. Ambrosio dijo: incluso la pobreza es riqueza para el hombre santo, incluso la enfermedad es salud para el cristiano. El contentamiento viene cuando la aflicción sufre una transformación y se convierte en eso. Dice el salmista en el Salmo 35: porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Ningún hombre piadoso, cuando entra en una aflicción, sale peor. No existe nadie que Dios lo meta al horno de la prueba y salga peor. ¿Qué hace el horno de la prueba? Purifica, quita las impurezas. Cuando un hombre piadoso entra en una aflicción, en una prueba, no hay manera en que salga peor. No, sale muchísimo mejor. Por un tiempo los cristianos son sacudidos, pero al final son mejorados por la aflicción. ¿Recuerdan a Pedro, verdad? Que fue zarandeado como a trigo. Entró en esa prueba, pero al final salió mejor. Y eso es con todos los hijos de Dios, hermanos. Es contigo, es conmigo. Pero es más común ver, pónganme atención, es muy común ver a hombres piadosos entrar en un momento de prosperidad, que se les concede obtener lo que tienen, lo que querían,
¿Y cómo salen de ese momento? ¿Mejores? Comúnmente salen peores. Recuerdo hace algunos años, una pareja pedía y pedía que se le concediera. Querían abrir un negocio de naturistas. Estuvieron pidiendo y que querían esto y querían mucho tiempo. El caso es que se les concedió y abrieron el negocio. Esas personas estaban en la oración, estaban en todas las reuniones, pero abrieron el negocio. Les empezó a ir bien y no se les volvió a ver por un tiempo en la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que les empezó a ir mal otra vez. Es muy común ver que los cristianos, cuando son prosperados, salen mal, empeoran, su condición empeora. Hay algunos casos excepcionales, como Daniel, ¿verdad? En la Biblia, como Nehemías, que Dios los prosperó y ellos permanecieron. Pero la constante es que cuando un hombre piadoso prospera, su vida no es mejor, sino peor. Tenemos el caso de Demas. Este hombre tiene 3 menciones en el Nuevo Testamento. Primero se le menciona con un título honorífico, como colaborador del ministerio. La segunda vez que se le menciona en el Nuevo Testamento, se le menciona simplemente como Demas. Primero el colaborador, luego se le menciona como simplemente Demas, y la última ocasión se le menciona como Demas el desertor. Dice 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Vemos un proceso de degradación de este hombre. El que era un cristiano colaborador llegó a convertirse en un desertor. El que tuvo un título de honor, el que era conocido como un colaborador, se volvió en la vergüenza. ¿Por qué? Por escoger la vida que le ofrecía el mundo. No estuvo satisfecho con su condición actual. Era colaborador. Y para cuando uno entra al cristianismo, se da cuenta que aquí a veces uno no puede prosperar, porque uno se tiene que comportar como cristiano. Muchos hermanos no pueden prosperar en su trabajo porque tienen que hacer las cosas bien, porque actúan rectamente y son menospreciados por los jefes y se bloquean sus oportunidades. ¿Pero qué van a hacer ellos? Ellos ajustan su corazón a su condición. Si hacen eso, son felices. Pero Demas codició la vida que ofrece el mundo. No tuvo la capacidad de disminuir su corazón, ni de transformar esa aflicción que quizá pudo haber sido escasez, porque no era fácil andar de colaborador con los apóstoles. Quizás era una vida que no era muy cómoda. El mundo ofrecía una vida de más comodidades, de más estabilidad, pero ser un colaborador de Cristo con los apóstoles representaba una vida de persecuciones, de muchas aflicciones, de muchas carencias. Así es que él codició la vida que no tenía, la vida que el mundo ofrecía. No tuvo la gracia para convertir esa situación en una riqueza para su alma, como lo hizo Pablo. Aún estando en la cárcel, él convirtió esas situaciones de escasez, de persecución, en un bien para su alma, un fuego purificador, santificador. No, Demas dice antes bien,
amó la vida que ofrecía el mundo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Tenemos una promesa. Solo los hombres, el hombre de fe, puede aferrarse a una palabra, a una promesa. En medio de todas las cosas tangibles que se ven aquí, el hombre de fe no anda por vista, anda por. Y el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. Estate contento, hermano, con lo que tenéis ahora. Que el Señor nos dé su gracia para hacer de bendición esta palabra. Padre, gracias. Gracias, Señor, por